Pedro Sánchez aterrizó en el Parlamento Europeo con su habitual aire de grandeza, convencido de que su discurso sería recibido con la misma pleitesía con la que sus ministros le aplauden en España. Traje impecable, corbata ajustada, mirada de vendedor de humo y ese sonrisilla de superioridad que solo tienen los que viven en su propia burbuja. Pero lo que no sabía es que aquí no estaba en el Congreso de los Diputados, donde sus socios separatistas y comunistas le dan palmaditas en la espalda mientras destroza el país. Aquí no había tertulianos afines repitiendo su propaganda ni periodistas domesticados haciéndole preguntas pactadas. No, aquí estaba en Bruselas, rodeado de políticos que no le deben favores ni tienen miedo de decirle a la cara lo que toda España piensa, que su gestión es un desastre monumental. Desde el primer minuto se notaba que el ambiente estaba más tenso que el bolsillo de un mileurista en la tercera semana del mes. Los eurodiputados murmuraban entre ellos, revisaban papeles, intercambiaban miradas de incredulidad, como preguntándose qué nuevo teatro traía el presidente español. Pero Sánchez, fiel a sí mismo, se lanzó con su habitual discurso prefabricado, frases huecas, 3 palabras en inglés mal pronunciadas, promesas vacías y, por supuesto, la palabra progreso repetida hasta la saciedad. Y fue en ese momento cuando ocurrió lo inevitable. La sala entera estalló en abucheos. Primero discretos, luego más sonoros, hasta que se convirtieron en un vendaval de desprecio. La bancada de la derecha se reía abiertamente, la izquierda disimulaba su incomodidad y el resto miraba incrédulo como este personaje intentaba venderles una España idílica que solo existe en los guiones de Moncloa. Pero lo mejor llegó cuando los eurodiputados decidieron pasar al ataque. Desde la bancada polaca llegó el primer torpedo, dígaselo a los españoles que no pueden pagar la luz ni llenar la nevera. Sánchez tragó saliva, pestañeó rápidamente, miró a su equipo con cara de esto no estaba en el guión. Intentó recomponerse, subir el tono, soltar su monólogo sobre justicia social y avance democrático, pero entonces llegó la estocada desde la bancada francesa. ¿Cómo puede hablarnos de democracia cuando ha politizado la justicia en su país? El silencio fue sepulcral. Pero antes de que pudiera reaccionar, un eurodiputado alemán lo remató sin piedad. Explíqueselo a los jueces que han denunciado presiones políticas en España. En ese momento, la sangre se le fue del rostro. La sala hervía de murmullos y comentarios sarcásticos. Algunos eurodiputados golpeaban sus mesas en protesta, otros directamente se levantaron y se fueron. Pero los más crueles se quedaron, porque sabían que el espectáculo de la humillación de Sánchez no había terminado. Desde la bancada italiana llegó la estocada final. Con una sonrisa de me voy a divertir con esto, un eurodiputado se levantó y preguntó, ¿nos habla de progreso cuando su país lidera el desempleo en la eurozona? ¿Nos habla de crecimiento cuando la inversión extranjera en España ha caído en picado? La ovación fue atronadora. Sánchez intentó recomponerse con su manual de respuestas prefabricadas, pero desde la bancada del este europeo llegó el golpe definitivo. No son ataques, son hechos. Deje de tomar a Europa por idiota. En ese instante, lo supo. Sabía que su imagen internacional estaba destruida, que su relato ya no colaba, que su discurso había sido un desastre. Pero lo peor aún estaba por llegar. Desde la bancada nórdica, un eurodiputado con cara de ya es suficiente lanzó la pregunta letal. Explíquenos por qué su gobierno blanquea regímenes autoritarios mientras ataca a la oposición en su propio país. La ovación fue brutal. Los eurodiputados se pusieron de pie y le dieron la espalda. Las cámaras captaron su rostro de absoluto pánico. Pedro Sánchez, el hombre que se cree el líder mundial que España merece, acababa de ser humillado ante toda Europa. Intentó salir de la sala lo más rápido posible, pero la prensa le esperaba con ansias. Presidente, ¿qué opina de la reacción del Parlamento Europeo? ¿Ha sido esta su peor intervención internacional? Pero Sánchez, fiel a su estilo, miró al suelo y se hizo el sordo. Caminó con la cabeza gacha, intentando evitar las cámaras, pero el desastre ya era imparable. Las redes sociales estallaron. Los titulares en toda Europa eran demoledores. Pedro Sánchez, ridiculizado en Bruselas. Eurodiputados dan la espalda al presidente español. Parlamento Europeo estalla en abucheos contra Sánchez. Y lo mejor de todo es que esta humillación no se puede tapar. No hay rueda de prensa que lo arregle, no hay encuesta del CIS que lo maquille, no hay artículo de El País que lo justifique. Pedro Sánchez ha pasado de ser un político con una imagen internacional a un payaso de feria al que nadie toma en serio.
Y lo mejor de todo es que se lo ha buscado él solito. Pedro Sánchez aterrizó en España con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: el miedo. No el miedo a la oposición, no el miedo a las críticas de la prensa, porque eso lo tiene controlado con su maquinaria de propaganda. No. Esta vez el miedo era diferente. Esta vez el golpe venía de fuera, de Bruselas, de Europa, de un sitio donde no podía manipular encuestas, controlar tertulianos o usar su ejército de palmeros para cambiar el relato. Se bajó del avión con el gesto tenso. Su equipo, que en otras ocasiones le recibía con sonrisas y palmaditas en la espalda, esta vez le miraba en silencio. En Moncloa sabían que lo de Bruselas no era un simple traspié. Era un punto de inflexión. Un antes y un después en su liderazgo. Porque ya no se trataba solo de la oposición en España gritándole dimisión en el Congreso. Ahora era Europa la que le había señalado con el dedo, la que le había despojado de su disfraz de líder progresista y le había dejado desnudo ante la realidad. La prensa internacional no dejó margen para interpretaciones. Sánchez, ridiculizado en el Parlamento Europeo, el presidente español, abucheado en Bruselas, eurodiputados se levantan y le dan la espalda a Pedro Sánchez. En España, los medios afines intentaron maquillar el desastre. Titulares como Sánchez planta cara a la ultraderecha en Europa o el presidente defiende con firmeza el modelo progresista español intentaban desviar la atención. Pero no coló. Porque las imágenes hablaban por sí solas. Porque los vídeos de eurodiputados humillándole en directo se hicieron virales en cuestión de minutos. Porque esta vez la realidad era imposible de manipular. La crisis interna en el PSOE. Mientras tanto, dentro del Partido Socialista, la situación era crítica. Hasta ahora, los varones socialistas habían tragado con Sánchez porque, a pesar de sus desvaríos, les aseguraba el poder. Pero esto era distinto. La humillación de Bruselas no era solo un golpe a su imagen, era un golpe a todo el partido. Si su líder quedaba como un payaso internacional, el PSOE entero se hundía con él. Las llamadas entre los dirigentes del partido no paraban. En Madrid, en Andalucía, en Valencia, en Castilla-La Mancha, todos se preguntaban lo mismo: ¿cuánto más vamos a aguantarle? Porque si algo tienen claro los socialistas es que el partido está por encima de los líderes. Sánchez era útil mientras ganaba elecciones, mientras aseguraba el poder. Pero ahora se había convertido en un lastre. En privado, algunos dirigentes ya barajaban nombres para sustituirle. Si esto sigue así, no llegamos a las siguientes elecciones, comentaban en los pasillos. Porque el PSOE sabe que la política es una selva, y cuando un líder empieza a debilitarse, las hienas se preparan para devorarlo. Sánchez intenta recomponerse. Pero Pedro, en su burbuja de soberbia, no quería verlo. Convocó a su equipo de comunicación, exigió informes sobre cómo minimizar el daño y dio una orden clara: hay que cambiar el relato. Las directrices estaban claras: vender la idea de que todo era un ataque de la extrema derecha europea, repetir hasta la saciedad que la reacción del Parlamento Europeo era una conspiración contra el progreso y, sobre todo, asegurarse de que los medios afines repitieran el mensaje sin cuestionarlo. Pero había un problema: esta vez la mentira no colaba. Porque no solo le abucheó la bancada conservadora, le abuchearon desde Francia, desde Alemania, desde Italia, desde los países nórdicos, desde Polonia. ¿Eran todos extrema derecha? ¿Era toda Europa facha menos él? La estrategia era absurda, y hasta en el PSOE había quienes se llevaban las manos a la cabeza viendo cómo Moncloa intentaba vender semejante disparate. Mientras Sánchez ensayaba su discurso victimista, la oposición en España aprovechaba la oportunidad. El PP y Vox no tardaron en cargar contra él, exigiendo explicaciones por el ridículo internacional. Incluso en las tertulias más afines al gobierno empezaban a surgir preguntas incómodas. ¿Por qué Europa ha reaccionado así con Sánchez? ¿Qué ha pasado para que su liderazgo sea tan cuestionado fuera de España? La realidad era innegable: Pedro Sánchez ya no tenía el control del relato. Y cuando un líder pierde el control del relato, su caída es solo cuestión de tiempo. El principio del fin. Lo de Bruselas no fue una simple bronca parlamentaria. Fue una señal de que Sánchez ya no engaña a nadie. De que en Europa han dejado de tolerar su circo. De que los líderes europeos, esos con los que él se cree al mismo nivel, ya no se tragan su discurso vacío. Y lo peor de todo,
fue una señal para su propio partido. Porque cuando un líder empieza a tambalearse, el PSOE no tarda en reaccionar. Hoy le han abucheado en Bruselas. Mañana serán los suyos los que empiecen a cuestionarle. Y pasado mañana, serán los varones socialistas los que se reúnan en privado para decidir su futuro. Pedro Sánchez ha salido de Bruselas con la credibilidad por los suelos, con su imagen destrozada y con un problema que no puede ignorar. Ya no es un activo para su partido. Ahora es un obstáculo. Y cuando un político se convierte en un problema, su propio partido siempre encuentra la manera de quitárselo de en medio. La cuenta atrás ha comenzado. La rebelión silenciosa en el PSOE. Pedro Sánchez regresó a Moncloa convencido de que podía apagar el incendio con su habitual estrategia: control de medios, manipulación del discurso y una ofensiva de propaganda bien orquestada. Pero esta vez, algo era diferente. Los teléfonos en Ferraz echaban humo. Varones históricos, ministros descontentos y hasta miembros del núcleo duro de Sánchez comenzaban a cuestionarse si el presidente era todavía un activo o si, por el contrario, estaba arrastrando al PSOE a una debacle electoral irreversible. Uno de los primeros en mover ficha fue Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, quien, con su habitual estilo calculado, lanzó un mensaje en una reunión privada. No podemos permitir que el PSOE quede reducido a la irrelevancia por culpa de una sola persona. No era una declaración abierta de guerra, pero sí un aviso. Un mensaje dirigido a quienes dentro del partido comenzaban a ver a Sánchez como un líder amortizado. Mientras tanto, en Bruselas, el daño ya estaba hecho. El eco de los abucheos y la humillación parlamentaria seguía resonando en los círculos políticos europeos. La Comisión Europea, tradicionalmente discreta en sus valoraciones sobre líderes nacionales, filtraba su incomodidad con la deriva sanchista. En privado, algunos comisarios europeos reconocían que la imagen de España había quedado seriamente dañada. Y lo más grave para Moncloa, el socialismo europeo, que hasta ahora había respaldado a Sánchez sin fisuras, comenzaba a distanciarse de él. La falta de apoyo de líderes como Olaf Scholz o Emmanuel Macron fue notoria. Nadie salió a defenderle. Nadie intentó matizar lo ocurrido en el Parlamento Europeo. El mensaje era claro: Pedro, estás solo. Moncloa, en modo pánico. Los asesores del presidente, acostumbrados a capear temporales políticos, estaban desbordados. La crisis se les iba de las manos. Las encuestas internas reflejaban un desplome brutal de la imagen de Sánchez. No solo entre los votantes de derechas, sino dentro de su propio electorado. Las dudas comenzaban a cundir entre los más fieles. Hasta en los círculos de Podemos y Sumar, aliados de Sánchez en el gobierno, había malestar. Algunos ministros, en conversaciones privadas, reconocían que la situación era insostenible. Yolanda Díaz, que hasta hace poco se presentaba como una defensora inquebrantable del presidente, optó por el silencio. Un gesto revelador. Sabe que su futuro político está en juego y no quiere hundirse con Sánchez. La presión sobre el presidente aumentaba. Algunos dentro del PSOE ya hablaban abiertamente de la necesidad de un relevo antes de que el partido se desplomara electoralmente. Los nombres de posibles sustitutos empezaban a circular. Margarita Robles, la ministra de Defensa, era una de las opciones que más sonaban. Su perfil serio y alejado de la política partidista la convertía en una figura de consenso. Pero había otros. Desde Nadia Calviño, bien vista en Europa, hasta figuras territoriales como Paje o el valenciano Ximo Puig. El dilema de Sánchez. Pedro Sánchez se enfrentaba a la peor encrucijada de su carrera política. Si persistía en su estrategia de negación, podía arrastrar al PSOE a un hundimiento sin precedentes. Pero si cedía, si daba un paso atrás, toda su narrativa de resistencia se desplomaba. Moncloa filtró a los medios que el presidente tenía previsto hacer una gran intervención en los próximos días para recuperar la iniciativa. Sus asesores confiaban en que un golpe de efecto pudiera cambiar el rumbo. Pero había un problema: nadie le creía ya. El relato de Sánchez estaba agotado. Sus discursos ya no convencían ni a los suyos. La realidad se había impuesto. Y en política, cuando un líder deja de ser creíble, su tiempo está contado. El futuro inmediato, dimisión o desgaste total. Los próximos días serían decisivos.
Si dentro del PSOE no lograban controlar la crisis, la presión para que Sánchez se apartara aumentaría exponencialmente. El presidente aún tenía margen para maniobrar, pero cada día que pasaba, su margen se reducía. La caída en Bruselas había sido solo el primer aviso. Si no reaccionaba a tiempo, el golpe definitivo no vendría de la oposición, sino de su propio partido. Y cuando el PSOE decide que un líder es un problema, la historia demuestra que no duda en deshacerse de él.